Hola guiadores, soy Miriam y hoy vamos a hacer esta bandeja a partir de una caja de madera que venía con dulces estas navidades. ¿Os gusta cómo queda? Pues es muy sencillo de hacer, ¡vamos allá! Tengo esta cajita, bandeja de dulces, de unos dulces navideños, mira, tiene todavía la etiqueta de bollería, que me va a venir estupenda para hacer una bandejita. Como es madera, lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de imprimación para que luego la madera no absorba tanta pintura. Si no, si usáramos una pintura latiza no nos haría falta imprimación, pero es que así va a coger luego menos pintura la madera. Por supuesto, antes de dar la imprimación lo primero que he hecho ha sido lijar para que esté toda la madera bien limpia y bien fina. Tengo la cajita esta que ya le he dado una capa de gesso, ya está imprimada. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser darle una capa de pintura blanca, porque el fondo lo voy a hacer sobre blanco. La voy a dar tanto por dentro como por fuera. Y no te vayas sin suscribirte, solo tienes que darle al botón rojo de aquí abajo. Es totalmente gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias. La cajita, que va a ser una bandeja, ya la tenemos pintada de blanco, con pintura a la tiza en este caso, pero podría ser también acrílica. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, en esta parte de aquí de debajo, hacer un decoupage con alguno de estos motivos de lilas y narcisos. Entonces, pues este mismo. Primero lo voy a recortar con unas tijeras porque me va a resultar más fácil, y luego lo que voy a hacer va a ser rasgarlo con los dedos para que quede una pelusilla que sea más fácil luego de integrar. El rasgarlo con los dedos lo podéis hacer así en seco o coger un pincel húmedo y marcar por donde lo queréis rasgar, de manera que luego os resultará más fácil rasgar. Y ahora haremos aquí el decoupage, como siempre, con cola de decoupage o cola de carpintero rebajada con agua y un pincel de cerdas finas. Y si te gusta lo que estás viendo, regálame un like. Ya sabes, el dedito arriba. Y puedes compartirme en tus redes sociales, que también me ayudará mogollón. Y ahora lo vamos a dejar secar y luego seguiremos decorando. Ya tenemos el decoupage seco y ahora lo que voy a hacer va a ser decorar un poco más, sobre todo los laterales. Y lo voy a hacer con estos dos colores, este azul y este amarillo mostaza, que, bueno, cadmio pone. Y que, como veis, son unos colores bastante parecidos a los que tienen las flores. Entonces creo que van a ir bastante bien. Antes, lo que voy a hacer va a ser usar una vela vieja, porque luego le voy a levantar un poco la pintura. Lo voy a hacer como un decoupage, o sea, como un decapado. Entonces, sobre todo en las esquinas, en las zonas donde hay más desgaste natural, le voy a echar cera porque ahí va a agarrar menos la pintura y entonces luego me va a resultar más fácil levantarla. Pero como quiero hacer un decapado bastante pronunciado, en realidad lo voy a echar casi por todas partes. Ahora uso una brocha limpia para retirar bien los restos de la cera. Y ahora voy a usar un pincel como este, que tiene las cerdas bastante duras y largas, porque tampoco quiero darle demasiado color, aunque luego lo vaya a lijar. Como veis, se trata de un decapado muy extraño, porque realmente, aunque luego lo vaya a lijar, tampoco le doy todo el color encima.
Ahora limpio el pincel todo lo que puedo aquí y voy a coger del amarillo. No me hace falta lavarlo, pero tampoco quería mezclarlos demasiados porque, como ya sabéis, azul y amarillo dan verde y tampoco quiero que me quede verde, quiero que se note que es amarillo. Vale, eso no lo quiero, así que lo voy a quitar con una toallita húmeda. Si en cualquier zona veis que os pasáis, lo podéis retirar con una toallita húmeda. Pero el papel, al estar también protegido con la cola de decoupage, no os va a dar problemas. Lo dejamos secar bien, porque aunque seca enseguida, ya vais a ver que tarda un poco. Bueno, si tenéis mucha prisa le podéis dar con un secador o con una pistola de calor. Y bueno, haré lo mismo también en la base, para que esté todo homogéneo. Ya está seca la pintura de nuestra bandeja. Ya os digo que se seca enseguida, porque al ser poca cantidad. Bueno, si os gustara así, pues la podéis dejar así directamente, pero yo ya os digo que voy a disimularlo un poco más, así que lo voy a lijar. Ya veréis qué fácil sale al haberle echado la cera. Bueno, ya lo he lijado y mirad qué acabado queda. Este acabado que queda aquí de la pintura saltada a mí me encanta. Y es un acabado que no se consigue con un pincel seco. Pero así la combinación de las dos cosas a mí me gusta un montón. Y además, bueno, no lo podéis tocar, pero tiene un tacto suave, súper bueno. Para conservar este tacto, ahora lo que voy a hacer no va a ser darle barniz, sino le voy a dar cera en crema. En algún vídeo ya me habéis visto darle cera, pero por si acaso. Es muy sencillo. Echamos un poco de cera y la extendemos con un paño limpio. Bueno, este tiene zonas sucias, pero todavía tiene zonas limpias. Y la extendemos bien por toda la superficie que queremos proteger. Cuando la hayamos extendido bien, con otro paño de algodón, lo que podemos hacer es frotar en círculos para darle brillo. Pues ya está toda cubierta y, como os digo, con la cera podéis obtener un acabado mate si la dejáis así, o si queréis brillo cogéis otro pañuelo de algodón y lo empezáis a pulir suavemente en círculos, a limpiarlo todo, y os quedará con un brillo que puede ser espectacular y además súper suave. Y de esta manera ya tenemos acabada nuestra bandeja. Como os digo, le podemos dar el brillo que queramos, simplemente puliendo la cera. Pero mirad qué bonita queda. Y ya podemos llevar nuestras cositas. ¡Hasta pronto, ideadores!